Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Eduardo Arcondo. Bienvenidos a mi canal en el que voy a mostrarles muchas locuras. Para continuar con esta novela, creo que se nota quién es el preferido, ¿no? Quién queda bajo techo y quiénes quedan afuera. En fin, quise salir a dar una vuelta con la camioneta, pero no quiso. Básicamente di una vuelta, sentí que no me gustó mucho cómo estaba funcionando y dije, voy a comprar bujías nuevas. Y en ese momento me di cuenta que no tenía mi billetera conmigo. Volví a casa, estacioné ahí y hasta ahí llegó. Así que ahora mismo voy a ir a comprar bujías nuevas porque me parece que no están trabajando todos los cilindros bien. Yo creo que voy a comprar también un juego de cable bujías nuevo. No sé también si ya conviene poner bobinas independientes, pero creo que con las bujías y un juego de cables bujías ya va a funcionar bastante bien. Para mejorar el audio también ya tengo un micrófono, porque la otra vez ese eco del último video no me gustaba para nada. Así que el Mustang será ahora el vehículo de asistencia para la camioneta, para por lo menos dejar funcionando bien. Quiero ir a darle un lavado después. Estaban con 2 grados centígrados, así que para lavarlo yo, no gracias. Voy a darle un lavado por fuera, si es que logro hacer funcionar. Lo que voy a hacer mientras es dejar con el cargador de batería puesto. Así, por lo menos trato de recuperar la batería algo, porque no me convence mucho el arranque, la verdad. Está medio lento. Obviamente esta batería ya con 3 años ya debería comprar una nueva también, pero vamos a ver si es que podemos recuperarla algo con el cargadorcito este que carga bastante bien, un poco lento, pero funciona. Así que vamos ahora a comprar repuestos en el Mustang. Bueno, hay alguien que está enojado conmigo, no quiere arrancar, pero porque no tiene batería nada más. Hace aproximadamente un mes que no lo muevo. Vamos a tener que ir con el plan D, sería la camioneta familiar. Así que vamos a comprar los repuestos. Vamos a intentar hacer funcionar algo acá. Cargador de batería rápido, tengo que comprar eso también. Hay alguien que está enojado conmigo también. Me marca que está desinflada la rueda, tengo que inflarla hasta 36, pero es porque afuera hay una sensación de 0 grados centígrados, entonces la presión de las ruedas bajó bastante. Así que también tengo que darle cariño a la Dodge. Por suerte nada más acá 15 minutos de casa de un Advanced Auto Parts que tienen bastantes cosas, así que vamos a ver si es que encontramos algo. Como un pequeño autoservice de partes. Dentro hay bastantes cosas desde cuidado, automotivos, accesorios, tornillos. Realmente es increíble la cantidad de tornillos de repente que hay para completar un vehículo. Siempre es bastante interesante ver eso. Herramientas, incluso parte de pintura, si necesitan lijas, todo lo que sea para pintura automotiva. Incluso aerosoles de pinturas originales de vehículos. Esto es algo que me gustó bastante. Ya había usado en el Lexus incluso uno de estos pinceles. Debe estar el de Toyota por ahí en alguna parte, que tienen bastantes cosas, y después filtros, en fin, increíblemente completa una pequeña tienda que está en una pequeña ciudad en el medio de la nada. Por suerte tenían disponible todo lo que necesitaba. Tenían el distribuidor y el rotor, una buena marca creo yo, cables de bujías y la tapa del tanque de combustible que vi el otro día, que no está en buen estado. Así que vamos a ver si con esto ayuda a volver a la vida la Chevy, que espero que quede funcionando bastante bien para empezar a darle cariño. Si no, no da ganas de gastar demasiado en ella, invertir tiempo y dinero obviamente. Así que vamos. Dígame si no es un problema que hay a nivel mundial o solamente me pasa a mí. No solamente la camioneta de mi señora está baja de presión de cubierta, sino que también combustible. ¿Cómo es posible que cuando vas a necesitar tu vehículo no tiene combustible? Antes de usar, primero tenés que cargar combustible. Es increíble, como cuando voy a utilizar hay que cargar combustible primero. Entonces acá, por suerte, es bastante simple, pero uno en Estados Unidos tiene que cargarse combustible. No hay nadie que lo haga. Colocar los datos para la parte de facturación.
Esperar un ratito, que la máquina reaccione básicamente. Esto ni siquiera ni de tapa de combustible, es directamente colocarlo, seleccionar el grado. En este caso yo le cargo combustible lindo a la camioneta. Y bueno, vamos a ver, mientras carga el combustible, el precio ahora mismo está a 3,70 el galón, que son aproximadamente 3,7 litros por galón, un poco menos tal vez, así que está aproximadamente $1 el litro, el combustible más caro que hay ahora mismo acá en Georgia, y eso aquí cambia de estado a estado, así que ahora mismo les muestro enseguida cuando cargue todo. Entonces fueron $78 para cargar 21 galones para llenar el tanque. Creo que el tanque es de 22 galones nada más, así que estaba bastante bajo, obviamente. Así que una vez cargado todo, simplemente la máquina te pregunta si quieres recibo, necesito recibo y ya está, chao. Esta es una de esas cosas que sí, a veces da gusto hacerlo, digamos, porque no es algo que uno en Sudamérica está acostumbrado a hacerlo. Pero ahora mismo, por ejemplo, con 0 grados centígrados no es simpático. Y uno de repente aprecia esos servicios de esos pequeños trabajadores que realmente acá me doy cuenta. Si bien ya que estoy en la estación de servicio podría calibrar las ruedas, acá básicamente hay que pagar para poder usar el aire. Aceptan tarjeta de crédito también, pero tengo compresor de aire en casa, así que voy a calibrar las ruedas en casa. Seguimos. Para sacar las bujías de este, si bien están bastante accesibles, tiene un poco de óxido, entonces realmente se complica un poco, pero bueno, están saliendo aparentemente todas bastante limpias. Eso es lo que me está llamando la atención, como si fuese que no estaba funcionando este lado del motor prácticamente, así que ya estoy dudando del pico inyector ahora. Si bien aparentemente las bujías no estaban viejas, no estaban muy feas, creo que si comparamos una con la otra se ven exactamente iguales, pero de todas maneras voy a reemplazarla. Esta por ejemplo tiene un poco de aceite, así que el motor aparentemente no está 100% perfecto, pero bueno, creo que igual nunca está de más poner bujías nuevas a un motor, nunca. Es increíble cómo mejora el funcionamiento de un motor simplemente teniendo bujías nuevas. Ya con todas las bujías nuevas en su lugar, voy a cambiar la tapa de distribuidor. Ahora ya saqué la tapa de distribuidor. Comparando una con otra, la tapa vieja, si bien no se ve tan mal, solamente tal vez dentro los contactos están un poco ya sucios, que si bien se podría limpiar, creo que no está de más colocarle una tapa que los contactos se ven bastante mejor, y para asegurar que no haya ningún problema por acá. Y también el rotor que va dentro del distribuidor tiene un pedazo de plástico, parece, dentro. Me enfoca esto en la punta, que no sé, aparentemente ya estaba trabajando de una manera extraña, así que por suerte el kit viene con ambos, el rotor nuevo y la tapa de distribuidor nueva. Y para colocar el rotor es simplemente alinear la guía que tiene debajo con el que tiene en el eje. Hay que presionarlo para abajo y ya, perfecto. Siempre falta el toque mágico. Y ahora la tapa va con los dos pequeños tornillos a los lados, así que bueno, difícil hacer todo con una mano. Va perfectamente bien. Ahora colocar los cables de bujía uno a uno. Bueno, y ahora ya con los cables en su lugar, tapa de distribuidor, rotor, todo en su lugar. Si bien es algo que no me gusta, es tener todos los cables sueltos, voy a ordenar los cables también. Compré también una pequeña cosa más, tapa de combustible nueva, porque como mostré recién, como cada uno tiene que cargar el combustible, y el otro día cuando cargué el combustible vi que la tapa no solamente está bastante fea y sucia, sino que también la goma de adentro, el O-ring que sella, está bastante roto.
decidí comprar ya una tapa nueva para no tener problemas de tapa de combustible. Cosas, detallecitos que me ayudan bastante. Así que toda la basura. Ahora lo que voy a hacer es controlar todo, ver si es que está todo bien. Voy a ordenar un poco los cables básicamente con cintillo. No tengo demasiadas cosas tecnológicas como para hacerlo. Y solamente para dar un pequeño orden aquí en el motor y ver si es que todo funciona. Espero que ya haya cargado también la batería algo para poder probar. Otra de las cosas que vi es que el escape estaba haciendo bastante ruido. Y mirando desde abajo, el escape realmente está suelto. Completamente se mueve toda esta parte. Y los tornillos estaban con un calce nada más para las tuercas, en vez de tener el resorte correspondiente, y en realidad no estaba haciendo presión ahí arriba. Otra cosa que vi en la sonda está por aquí. Puedo moverla con la mano nada más. O sea, está bastante suelta toda esa parte. Así que de nuevo vamos a la casa de repuesto ahora. Y en este caso, para poder comprar, ver si consigo los resortes originales del escape, que es para que mantenga la presión, para que la vibración y el movimiento del escape no afloje esa parte. Detalles que son importantes. Así que vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a demorar en hacer todos esos detalles. Así que nuevamente veremos si hay lo que queremos. Y sí, en la zona de escape, el tornillo con el resorte. No tiene el resorte solamente, ya pregunté. Por lo menos tienen los dos que voy a necesitar para poder terminar ese lado del escape. Muy bien. Bueno, veamos ahora si es que puede servirme esto. Que básicamente voy a usar el resorte y la tuerca, ya que el espárrago que está ahí arriba aparentemente está en buen estado todavía. Así que sí, es difícil de filmar y mostrar y colocar la tuerca al mismo tiempo, pero haré todo lo posible. Sí, va perfecto. Ahí ya el resorte va a hacer presión en la brida para atajar el resorte de arriba. Así que voy a hacer lo mismo en el otro. Y acá sí le estaba faltando uno que la rosca ya no tiene, así que por lo menos voy a poner un tornillo con tuerca normal. Ahora sí, entonces están dos con resorte y el otro que había zafado ya lo coloco con un tornillo con doble tuerca como para que no se afloje. Así que esperemos que nos falta acá para dejar todo listo. Decidí dar una vuelta, como ven ya es de noche, y llegué hasta la oficina y hasta aquí llegué. Lo que pasa, puse el cargador de batería también para tratar de recuperar un poco la batería, pensando que era eso. Murió el motor de arranque ahora. Así que, como son recién las 6 de la tarde, hoy es sábado, igual las casas de repuesto por suerte abren hasta tarde. Así que estoy esperando que me vengan a buscar, ver si consigo el motor arranque y seguir intentando dar una vuelta completa con la camioneta sin tener que desarmar algo o hacer algo. Bueno, supongo que es problema de auto viejo. Ya tendrá sus 30 años también todo eso. Pero bueno, veremos qué pasa. Después de esta vuelta de aventura, ya puse el motor arranque nuevo, funciona perfectamente ahora. Lastimosamente no pude filmar esa parte porque me quedé sin batería. Bueno, cosa que pasa. Así que, y ahora al llegar a casa ya me encuentro con el primer paquete que había pedido, que es una de las cosas que sí o sí tengo que hacer en la camioneta, que es justamente exhaust parts. Es el escape que compré para la camioneta, que realmente es muy necesario. Van a ser 2 salidas, 2,5 pulgadas y algunas partes más. Vamos a abrir a ver qué más sale de acá. Bueno, vamos a ver qué hace. Ah, hay una cosa también que ya hice. Tengo que regular todavía.
Voy a pensar morra.